Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente para presentarles, no son tweets, son historias. Hoy estamos desde el cuartel de la montaña en el 23 de enero, en Caracas, capital de Venezuela. No les ofrecemos una instantánea de la realidad para que usted la olvide rápidamente, para que se le pase en tan solo segundos. Les ofrecemos historias que conmueven, historias que se quedan, historias que perduran, historias que van más allá de 140 caracteres. Bienvenidos, bienvenidas. No son tweets, son historias. Y ha llegado el tiempo para presentarles nuestra primera historia. Como dicen comúnmente, Lucía no ha sido víctima de su propio invento, sino de una funesta invención que la ha condenado a la soledad del vidrio. El día que la ouija del diablo le destrozó la vida, Juanita atendía su local de alimentos en la zona industrial de Cuernavaca. Necesito mis lentes porque ni veo. Ese me llevé como 3 meses. Tiesita. Su suerte quedó marcada cuando el detector molecular GT200, utilizado por el ejército para localizar drogas, armas y explosivos, apuntó hacia su comedor. Sin orden judicial, los uniformados catearon el lugar y la obligaron a abrir una maleta abandonada por un cliente. Lo único que vi fueron armas y muchos militares. Cuando ellos llegan me dice, abre esa maleta, le digo, ábrala usted, que la abra. Y entonces ya fue cuando encontraron las pastillas y luego me dijeron, no, pues ya son anfetaminas. Le dije, bueno, pues yo no lo sabía. Y pues ya fue cuando me dijeron que ya quedaba detenida. Yo sentí que mi vida se terminaba. Y así fue, o sea, en realidad se me terminó. Me dicen que me aprendieron por el GT200. El GT200 ganó una macabra notoriedad cuando el gobierno de Felipe Calderón anunció la compra de casi 1 millar de estos aparatos para ser utilizados en los operativos contra el crimen organizado. El costo de cada detector, entre 20 y 40 mil dólares de dinero público. Entre la población comenzó a surgir la sospecha de que se trataba de un fraude que estaba costando millones al pueblo y colocando inocentes, como Juanita, tras las rejas. De entrada ellos decían que tenían un detector molecular, que era un detector que funcionaba con base en señales satelitales, pero que además no tenía pilas y que la energía con la cual se alimentaba era la energía del cuerpo. ¿Y qué era eso? Un detector. Y bueno, y pregunto, ¿y qué detecta, no? Bueno, pues detecta lo que sea, detecta droga, detecta armas, detecta personas, detecta dinero. ¿Quién se cree esa explicación? ¿Quién? El defensor de Juanita contactó al científico Luis Mochán, quien ya antes había denunciado públicamente el engaño del detector. Necesitaba una prueba seria que refutara las capacidades místicas del GT200. Bueno, yo estaba convencido que el aparato era una toma de pelo desde que me enteré de la existencia de esta clase de aparatos. Dicen que funciona, pues pueden decir misa, pero eso no quiere decir que funcione, ¿no? ¿Qué es verdad? Pues verdad es lo que dice la autoridad. Y la gente ha perdido esta capacidad de cuestionar lo que dice la autoridad y ver por sí mismo y con sus propios ojos si es o no es. Mochán realizó la prueba asistido por los propios operadores del ejército y, bajo el rigor de la experimentación científica, el fraude de la ouija quedó al descubierto. Este me costó $10 y esencialmente el GT200 es idéntico. No tiene nada dentro. Si tomas una radiografía está totalmente vacío. Esto es un juguete de feria, no puedo creer que se lo hayan tomado tan en serio en el gobierno. Bueno, el estuche en el que viene es muy impresionante. Los operadores, la impresión que a mí me quedó del día que hicimos la prueba es que ellos son honestos y ellos sí creen que el aparato funciona. Y de hecho estaban anonadados cuando al hacer una prueba controlada, ellos mismos se dieron cuenta que el aparato no funciona. Y estaban como locos buscando pretextos que pudieran explicar. El aparato a fin de cuentas se mueve hacia donde quiere el operador.
Lo malo es que si el operador no sabe, se pueden cometer muchas injusticias. Después de darse a conocer los resultados, la Suprema Corte decretó la suspensión del uso del GT200 en los operativos. Sin embargo, para cuando Juanita fue declarada inocente y liberada, ya había pasado más de 2 años en la cárcel. El policía tiene la obligación de generar un trabajo diario, puestas a disposición. ¿Qué es lo que hacen? No van a ir a enfrentarse con los malos tienen con qué repeler la agresión. Entonces agarran al obrero, al que viene de trabajar cansado, a ese al que tiene, al que pone a disposición, y entonces está cubierta la cuota de hoy. Ya trabajé, aquí está. Entonces, para dar resultados, lo más fácil es agarrar gente inocente. Infelizmente así es. Pero lo peor es de que todavía me siento así, atrapada. Cuando salgo, siento que todavía estoy adentro, porque no podía atravesar una calle, porque me quedaba esperando que me dijeran, avanza. O sea, mi vida cambió totalmente. Se acabó todo. Ni por mi edad, ni por lo que pasó, me dan trabajo. Dice, sales inocente, pero ya todos te califican, eres una delincuente, ¿no? Ya ni siquiera los amigos me hablan. No tengo amigos, ya no tengo nada. Juanita es libre, pero la maldición de la Ouija continúa. Traumatizada, pasa sus días en el encierro de su casa, haciendo lo que le enseñaron en la cárcel. Toma pedazos rotos de mosaico y los coloca uno a uno en un lienzo para crear algo bello. Siento que no perdí mi tiempo. Pues es lo que ahorita hago, ya no hago otra cosa, le digo que ya en realidad ya no salgo. Mi vida es esto, ya no salgo. Fui una persona desde chica muy recta. Yo tengo fe en Dios, pero me estoy cansando. La compra masiva de la Ouija del Diablo se debió a un capricho del presidente Calderón, quien quería pintar un país en el que el crimen organizado se combate utilizando lo último en tecnología. Sin embargo, su gobierno quedó en ridículo. El inventor actualmente se encuentra penando una condena de 7 años en una cárcel británica. Y aquí en México, la estafa nos ha facturado algo más que un costo económico. Historias como la de Juanita son muy comunes. Y aún hay un número no determinado de mexicanos que han caído víctimas de la Ouija del Diablo. Con cámara de Alan Laurent y Renata Salcedo, soy Hassan George para Telesur. En No Son Tweets, Son Historias, nos gustan los relatos que van más allá de 140 caracteres. Sin embargo, no tenemos nada contra los tweets. De hecho, tenemos nuestra cuenta, @CrónicasTelesur. Ahí usted nos puede escribir cualquier comentario. Hacemos una pausa y ya regresamos. La pareja de nuestra siguiente historia no es nada excepcional, no hace nada fuera de lo común. Su vida transcurre hoy. Sin embargo, estamos convencidos de que es una historia que vale la pena. Son las 10 de la mañana en La Habana. Luis y Raiza convinieron ese horario de apertura de la tienda, algo inusual en una ciudad que se despierta muy temprano. Es una de las ventajas de ser los dueños de su propio negocio. Este matrimonio puede presumir de ser uno de los primeros en montar una tienda particular de artesanía en el país. Hace solo 3 años que el gobierno autorizó a sus ciudadanos a montar negocios propios como respuesta al 500.000 de trabajadores afectados por la reestructuración del mercado laboral de las empresas estatales. Yo me quedé sin trabajo y al pasar de algún tiempito empezamos a pensar qué hacer, y como Raiza tenía ya un camino bien hecho con el tema de la artesanía, pues ahí apareció la idea de crear una especie de bazar o tienda en la cual pudiéramos vender lo que nosotros fuéramos capaces de hacer, ¿no? Y así fue como surgió la idea. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Pues vengo buscando estos de piedra. A ver, con este tipo de anillos no hay problemas porque estos anillos son regulables. Esta es la ventaja que tiene, que te lo puedes poner con cualquier cosa. Era algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. La idea surgió de los dos. Teníamos la necesidad de hacer algo
que un poco nos financiara la vida y a la vez hacer algo que nos gustara. Yo me gradué en el 2002 de artesanía y dibujo y había una acumulación de mucha obra guardada por comercializar. Los pequeños negocios son una parte importante de la economía de cualquier país. Si bien nos representan el grueso monetario, financiero del país, sí representan un gran cúmulo de empleos que son importantes para la economía. Bien. Manda todo. Aquí hay unas cositas nuevas. A ver. Los negocios particulares como este han regenerado la creación de puestos de trabajo en Cuba. Muchos de ellos requieren la contratación de empleados, como en el caso de Karina y Joan, que se turnan con los dueños en la atención de la tienda. Mira, este pulso lo va a venir a buscar un cliente, que lo dejó... Nunca me he puesto a pensar en grande, porque creo que no lo haría bien. Nuestro negocio, la base fundamental es las pequeñas cosas que logramos, y eso no lo vamos a poder hacer si estamos desde fuera, con muchos empleados, con mucha gente que está intermedia entre el público que entra a la tienda y yo. Eso es fatal. Los dueños de acá del negocio sí han tenido el valor de empezar, de hacer una inversión grande en este tipo de negocios particulares, que de hecho están empezando ahora acá en Cuba, el trabajo por cuenta propia y que va muy bien. La gente se acercaba para preguntar cómo lo habíamos logrado. Todo el mundo quiere montar los lugares sin saber cómo, sin tener ninguna idea. Es gracioso. Al haber aprendido aquí acerca del negocio privado y de las cosas que se pueden hacer, pues bueno, tengo pensado en un futuro no muy lejano poner mi propia tienda, porque aunque se requieran varias cosas, por ejemplo, una inversión mínima o algún tipo de información, pues me parece una cosa viable que se pueda lograr. Uno le va perdiendo el miedo a esto de tener su propio negocio. Chao, chao. El cambio de turno sirve a Luis y Raiza para desplazarse de vuelta a su domicilio, donde deben continuar el trabajo. El trayecto es largo desde su tienda, unos 20 kilómetros de distancia hasta el barrio de Aldabó, situado en la periferia de La Habana, donde tienen su casa y su taller. Aquí confeccionan sus propias creaciones con la materia prima que en su mayor parte les hacen llegar sus familiares desde el extranjero. Lo que representa el taller para el negocio es prácticamente más allá del 50%, porque esto es, de aquí parten muchas de las ideas que después se convierten en proyectos para la tienda, ¿no? Creo que ese también se había acabado. La artesanía no es un negocio, como dice uno, no es un negocio para hacerse rico, es un negocio donde hay que trabajar muy duro. Las principales trabas son el suministro. No existe una fuente interna de abastecimiento de materia prima. Cuando no se me acaba la pintura, ya se me acabó el barro. Cuando no... las ideas son las únicas que no se agotan, por suerte. La mayor parte de los trabajadores por cuenta propia comenzó armando negocios familiares que proporcionaban empleo y seguridad económica a los suyos, con el desgaste personal que ello supone. Aunque nos complementamos muchísimo los dos, igual a veces sentimos el peso del trabajo. Nos consume todo. A veces no tenemos, yo le digo muchas veces que no tenemos vida social, que te agotas, ¿no? De los dos creo que la más emprendedora es ella. Yo soy el policía bueno, yo soy el que piensa las cosas 2 o 3 veces, pero ella es más emprendedora. La parte creativa es 90% de responsabilidad de Raiza. Ella es quien se encarga mayormente de eso. 3 años después de aprobarse el cuentapropismo, ya son cerca de 500.000 los cubanos que, como Luis y Raiza, han abierto su propio negocio, y el número sigue aumentando. Desde La Habana para Telesur, Emma Calderín y Javier Casal. Sí, ya sabemos que nos está viendo. También sabemos que le gustan las historias que van más allá de 140 caracteres. Pero si además usted considera que esa historia que siempre ha querido contar
es propicia para nuestro programa. Escríbanos, no son tweets, son historias, @telesurtv.net. Ya volvemos. Andrew, los hinchas del fútbol, como la fe, mueven montañas. Acompañan a su equipo, bueno, como tú, con Venezuela, bajo el sol más ardiente o en el peor de los aguaceros. Un verdadero hincha, Andrew, no retrocede ante nada y es de una lealtad incomparable. Y hay muchos que saben perfectamente esto. Vamos a ver la siguiente historia, Andrew, ¿vale? Sí. Vale. Un balón, o al menos algo parecido. 2 piedras, 2 mochilas, 2 árboles o una portería. Unos chicos con los que jugar. Eso es lo único que nos ha hecho falta a millones de aficionados para jugar a nuestro deporte favorito, el fútbol. Allá donde he viajado he visto la locura que provoca el deporte más practicado del mundo. Pero el sueño que comparten más jóvenes en la Tierra a veces tiene un lado negativo. Muita hipocrisia dentro do Brasil, né? Nós temos milhões de garotos de 7 a 15, 16 anos querendo jogar futebol, mas não só porque gostam, mas sim por ver uma independência financeira para ele e para a família toda. Mas só que infelizmente poucos conseguem, né? Pouca gente sabe, mas 90% dos jogadores profissionais no Brasil ganham mal ganham 2 salários mínimos. Uno descubre como periodista que el fútbol puede ser una herramienta realmente importante. Durante los últimos años, las conversaciones sobre este deporte me han servido para acercarme a los personajes más cerrados e incluso para abrir las puertas de políticos y militares. Un lenguaje universal al que otros han conseguido sacar mejor rendimiento. Buscamos siempre incorporar, según la FIFA, plantilla a los mejores jugadores del mundo, porque ese es uno de nuestros rasgos de identidad estratégicos que convirtieron al Real Madrid, según la FIFA, en el mejor club. Tenemos decenas y decenas de desafíos. Este hombre es Florentino Pérez, el presidente del club más poderoso del mundo, en la liga más grande, y desde hace unos años, uno de los empresarios más influyentes de toda Europa. Era propietario o presidente de una constructora de las más grandes de España y eso no le permitía quizá una reunión con el presidente de China o con el Papa. Pero ser el presidente del Real Madrid es la que no solo le abría esas puertas, sino que le permitía horas de reunión distendida y esto. Eso da una idea de las posibilidades que tiene para un empresario que necesite el dinero público, un club de fútbol. Pero según la revista Forbes, desde que entra como presidente del Real Madrid, 10 años después multiplica su fortuna por 10 en plena crisis. Cuando uno iba a las gradas de los grandes equipos hace unos años, sentía que los aficionados y los socios podían determinar el futuro de sus propios clubes. Ahora, magnates del petróleo rusos, emires multimillonarios de países árabes, directores de fondos de inversión o constructores europeos deciden el destino de todos nuestros equipos. Tenemos pues ese orgullo y esa satisfacción de seguir diciendo que el Madrid no es de nadie, que es como decir que es de todos los madridistas, de todos los aficionados al fútbol, y por eso creemos que es una herramienta, como he dicho antes, espectacular. Florentino Pérez es el mejor ejemplo de lo que han convertido nuestro deporte. Cada vez menos fútbol, cada vez más negocio. Florentino es el símbolo del empresario especulador. En España se han mezclado negocios con fútbol y política. Y eso se ha visualizado en el palco del Real Madrid, donde se juntaban pues, sindicalistas, jueces, empresarios, políticos. Allí se intercambian tarjetas, allí se hacen amistades, se aprende las puertas en las que uno tiene que tocar. Puertas en muchas ocasiones de inmensas construcciones, más allá de reglas y normativas. Esta era una de las zonas verdes más famosas de la Comunidad de Madrid. Aquí entrenaba el Real Madrid en la Ciudad Deportiva. Pero Florentino Pérez, con la ayuda de diversos políticos madrileños, consiguió recalificar todo este terreno y convertir campos de fútbol en un gran negocio inmobiliario. Durante años, las ayudas públicas y urbanísticas recibidas por los grandes clubes de fútbol parecían no tener límites. Hasta este momento. Hemos abierto hoy una investigación en profundidad desde el punto de vista de ayudas de Estado, el relativo
a las ventajas fiscales que consideramos existen en los 4 clubes que no son sociedades anónimas deportivas. El segundo caso se refiere a un intercambio de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Tuvo que ser la Comisión Europea la que intentara limitar las ayudas que la Hacienda española y los políticos del país intentaban dar hacia los clubes de fútbol. Todo ello en mitad de una crisis económica que cada vez deja a más españoles en la calle y sin recursos. La Unión Europea le dice a los clubes españoles, oigan, tiene una deuda excesiva, tienen que pagar más impuestos porque ustedes son empresas, no son sociedades de asociaciones y demás. Y la primera reacción del ministro de Exteriores español es decir que, no, que los clubes españoles son marca España y que por lo tanto hay que protegerlos y salvaguardarlos por encima de todo. No tiene ningún sentido más allá del intentar envolverte en la bandera del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona para decir yo soy tan exitoso como esta gente que gana Copas de Europa y gana todos los partidos. Y que el Real Madrid esté presente en Colombia con semejante prestigio, con el peso específico que lleva el Real Madrid, pues para nosotros es un gran activo. Según diversos estudios económicos, el fútbol mueve al año más de 500.000 millones de dólares, más que el Producto Interior Bruto entero de países como Argentina o Venezuela. Una buena forma de explicar por qué este deporte está absorbido cada vez más en manos de políticos y empresarios y cada vez más alejado del aficionado. El fútbol siempre es un elemento de unión para todas las personas, los pueblos, sin ideología, da igual la ideología, el color, la religión, etcétera, etcétera. La primera pregunta que me suelen hacer en cualquier lugar del mundo cuando digo que vivo en España es si soy seguidor del Real Madrid o del Barcelona. Pero pocos conocen la realidad que hay detrás de estos clubes y del negocio del fútbol. Y con esta historia hemos llegado al final de nuestro programa. No olvide escribirnos, no son tweets, son historias, @telesurtv.net. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, aquí los estaremos esperando en No Son Tweets, Son Historias. Hasta luego, pásenla bien.